Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero hablar de la entrevista centrada en el problema. Este es un tipo de entrevista realizada por Witzel en 1982, quien propone que cuando hagamos la entrevista podemos incluir estímulos narrativos. Esto nos permitiría recoger datos más específicos frente a un problema. ¿A qué me refiero? A que cuando iniciamos la entrevista nosotros tenemos un tema, ¿no? Un tema general, pero podemos iniciar a partir de un problema en particular para que la entrevista de una vez sea mucho más específica. Lo que Witzel propone es que iniciemos hablando puntualmente de la temática o la situación particular, qué sucedió, cómo sucedió, cuál fue la situación problemática. Esto va a cambiar dependiendo del tema, ¿no? Por supuesto. Digamos que yo quiero trabajar en la escuela con los maestros y quiero conocer de qué manera ellos vienen trabajando los temas de abuso, ¿no? Es algo que ocurre mucho en las escuelas. Recientemente se ha obligado o se ha implantado por parte del gobierno que los profesores, los estudiantes siempre estén pendientes y declarando o pasando reportes si existen situaciones de abuso, de acoso, de maltrato, etcétera. Entonces, si ya en la escuela se presentó una situación, yo puedo tomar esta situación problemática como el punto de partida de mi entrevista. De esa manera mi entrevista va a arrancar de una vez centrándonos en el problema, que sería en este caso la violencia o el acoso en el entorno escolar. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo podría arrancar con preguntas que hablen directamente de eso. Digamos que se presentó una situación de un niño que golpeó a otro. Entonces de una vez yo podría empezar con los niños. Bueno, ¿qué saben de esta situación? ¿Cómo se presentó? ¿Qué estaba pasando? Cuando los niños golpean a otros, esto está, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es normal? ¿En qué momento los niños se golpean? ¿Cuáles serían los lugares? Etcétera. Puedo empezar a partir de una situación problemática que ya ocurrió y alrededor de ese problema centrarla. Cuando hacemos, por ejemplo, historias, en Colombia hacemos muchas investigaciones cualitativas con víctimas del conflicto armado. Yo podría iniciar la entrevista a partir de la situación problemática que fue, por ejemplo, el desplazamiento forzado. Entonces le puedo empezar a preguntar a la persona, bueno, empiéceme a contar su vida a partir del momento en el que usted se desplaza, ¿no? ¿Qué pasó ese día, esa noche? ¿Qué situación del conflicto armado lo llevó a dejar su hogar y todas sus cosas y cómo se dio ese momento? Y a partir de ese momento, centrado en un problema en particular, empezar a relatar el resto de entrevista y el resto de preguntas. O sea que arranco desde el punto central. Una recomendación sería que pues tengamos apoyo de un psicólogo, dependiendo de qué tan sensible sea el tema. Si el tema no es tan sensible y es más bien histórico, contextual, pues lo podemos manejar nosotros mismos. Pero si sentimos que estamos trabajando un tema que puede llegar a vulnerar a la persona o a revictimizarla o hacerla revivir un hecho que fue doloroso o traumático, es importante que tengamos apoyo de psicología para que no vayamos a incurrir en un error o generar un ataque de ansiedad en la persona, ¿no? Nosotros no somos psicólogos, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos porque los temas en ciencias sociales suelen ser sensibles. Un tercer momento, el investigador sigue tomando lo que el sujeto le dice para elaborar preguntas de mayor complejidad, donde pide mayores explicaciones, de pronto pide anécdotas y todo el tiempo mantiene esa retroalimentación con el entrevistado. Tenemos que asegurarnos de que la conversación se dé de manera muy fluida, muy amena y que todo el tiempo estemos haciendo que el entrevistado se sienta escuchado y se sienta tenido en cuenta y que yo le pueda pedir a él pues profundidad en esas preguntas con explicaciones, con qué quisiste decir con esto, me podrías profundizar, me podrías contar una anécdota, cómo se sintió frente a tal cosa. De esa manera puedo profundizar. Obviamente todas las preguntas se deben redactar a partir del marco teórico. Esto ya lo habíamos conversado antes. Si no lo han hecho, les recomiendo que vean el video de marco teórico y de categorización para que tengamos mayor claridad en esto. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista centrada en el problema. Este texto lo he tomado de un libro de Uwe Flick, quien retoma otra investigación para dar un ejemplo de una entrevista centrada en el problema. En este caso, el investigador quería conocer cómo los padres vieron su vida afectada a partir del momento en el que uno de sus hijos pues presenta una enfermedad como el asma de Millar.
¿Qué preguntas están? Primera pregunta, ¿cómo se produjo el primer episodio de la enfermedad? Entonces, a eso se refiere una entrevista centrada en el problema. Una entrevista que va a arrancar de una vez ubicando a la persona en la situación o temática problemática. Luego va a hacer preguntas más específicas sobre eso, cómo afectó a las personas, cómo lo vivieron, qué consecuencias se presentaron, cómo era antes, cómo es ahora. Es decir, a partir de una situación problemática que afecta la vida del sujeto, yo construyo las preguntas para poder encontrar el sentido de cómo este suceso afectó o no afectó a las personas o de qué manera esto les transformó su vida. Esta sería entonces una entrevista centrada en el problema. Insisto, una entrevista en la que estamos primero elaborando una pregunta que de una vez es específica y se ubica en un momento clave de la temática que yo quiero trabajar. Una entrevista en la cual estoy basada en mi marco teórico, pero que de una pongo al sujeto a hablar de la temática, a contarme las consecuencias, causas, emociones, situaciones, anécdotas alrededor de esa temática en particular que yo tomo como centro o problema de la investigación. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.